Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos a la 24ª semana de sesión de clases, correspondiente pues al curso de razonamiento verbal. Bueno, la clase del día de hoy, jóvenes, está dirigido para estudiantes de segundo grado de educación secundaria, en la cual hoy vamos a avanzar el texto expositivo. En las clases anteriores, jóvenes, habíamos realizado pues lo que es el texto narrativo, ¿no? Entonces, el texto narrativo, jóvenes, proviene del latín narrare, que significa contar o referir un sucedido o un hecho o una historia ficticia. Un texto narrativo trata de relatar una serie de hechos reales o ficticios vividos por los personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, espero pues que el texto narrativo les haya servido de algo para poder ustedes escribir su cuento, porque el cuento está dentro del texto narrativo. Entonces, lo que ustedes están haciendo es una narración literaria, porque presenta una secuencia de acciones que forman historia ficticia contada por un narrador. Eso es. Entonces, a la narrativa pertenecen pues las leyendas, los mitos, los cuentos, las novelas, las historietas, anécdotas, fábulas, etcétera. Dentro del cuento que están escribiendo ustedes está el texto narrativo, porque está contando un hecho en un tiempo, espacio determinado con personajes y narrador. Ese es un texto narrativo. ¿Y qué será un texto expositivo, profesor? ¿Qué es un texto expositivo? El día de hoy vamos a aprender, porque estamos haciendo un breve repaso que es un texto narrativo y tenemos que saber también qué es un texto expositivo. Bueno, pues jóvenes, ahí va la definición. El texto expositivo, la función principal de los textos expositivos, llamados también informativos, jóvenes, ya, ojo, son expositivos o informativos, es la de ofrecer al lector información. ¿Y qué más? Explicación. ¿Sobre qué? Sobre teorías, conceptos, predicciones, descubrimientos, quizás acontecimientos, personajes, hechos o conclusiones. Profesor, no entiendo. La palabra exponer, jóvenes, remite básicamente, ¿no?, a la idea de explicar algo o hablar de algo para que los demás lo conozcan. Así pues podemos definir que, en todo caso, exposición como tipo, ¿no?, de discurso que tiene por objeto transmitir qué cosa, información. Entonces, el texto que cumple con este objetivo se llama texto expositivo. A diferencia del texto narrativo, que es contar o referir un hecho, ¿no?, en una serie de tiempos y un espacio determinado con personajes, en el expositivo vas a informar, vas a dar a conocer teorías, acontecimientos. Por ejemplo, puede dar a contar una serie, de qué trata una película, un texto expositivo, porque te estás dando a conocer una película. Entonces hay que tener en cuenta eso, jóvenes, ya en un texto expositivo. Entonces, para poder comprender bien los textos, en primer lugar, pues deben ustedes atender, ¿no? Es saber qué es un texto. Decir, este es un texto, en primer lugar, narrativo. Este es un texto expositivo. Entonces, desde ahí vamos a armar base para poder comprender y tener una buena comprensión de lectura. Ya, jóvenes, ahí está. Entonces, en estos tipos de textos, jóvenes, predomina una función referencial del lenguaje. ¿Qué es eso, profesor? O sea, jóvenes, entrega información objetiva y veraz. Cuando digo objetiva y veraz, es una información verdadera. No me voy a inventar esa información. ¿Ya? Entonces, mediante podría decir una sintaxis, cuando me refiero a sintaxis, es estudio de las oraciones con una oración precisa y concisa, ¿ya?, con un lenguaje claro, directo y específico, jóvenes. O sea, las características fundamentales de los textos expositivos son pues informar y explicar.
De los narrativos, contar. Expositivos, informar y explicar. El objetivo central de estos tipos de textos jóvenes es el desarrollo de un tema con fines informativos, dar a conocer información o transmitir información, o explicar algo o de algo para que los demás lo conozcan. Por lo tanto, podemos decir, pues jóvenes, que un texto informativo es aquel que explica un tema con el propósito de qué? De transmitir una información. Dado que su finalidad, jóvenes, es brindar al lector una información objetiva y creíble. Entonces, para eso sirve el texto, jóvenes, eh, expositivo. A diferencia, ¿no?, del texto narrativo que cuenta hechos, sucesos. Acá informa de manera objetiva y creíble. ¿Para qué? Para brindar información. Entonces vamos, usos y características. ¿Para qué se usa el texto expositivo? Pues jóvenes, acá dice se utiliza para explicar un tema de estudio, para informar a alguien de nuestras ideas, para dar una noticia, y también son textos expositivos los tratados científicos y técnicos, los libros didácticos, los manuales de introducción y todos aquellos textos que tienen como finalidad o que consiste en informar sobre conceptos, sobre hechos o sobre la manera en que se realiza un proceso. Puesto que el texto expositivo dice busca informar y hacer comprensible la información. Debe presentar los contenidos de forma clara y ordenada. Claridad, orden y objetividad son las principales características de los textos expositivos. Jóvenes. Un texto expositivo te va a explicar. Por ejemplo, yo puedo explicar, ¿no?, de una película. La mejor película que he visto yo ha sido pues El Señor de los Anillos. Entonces puedo explicar ganador de 12 premios Oscar, ¿no? Y el autor del libro, J.J. Tolkien, que cuenta, ¿no?, de hobbits, que se dejó un legado de un anillo de su abuelo, de su tío. Entonces, vamos a contar un uso características. Entonces, vas a ver pues que estás contando un hecho verídico, pero profesor, no existe esa película, pero estoy diciendo que es una película, ¿no? En el del 2008, entonces es algo veraz, objetivo. Estás dando a informar, estás dando a conocer sobre esa película, estás exponiendo. Entonces no solamente puedes hablar de eso, ¿no?, de un estudio o de una idea que quieres dar a conocer, sino una noticia. En la actualidad el suicidio en adolescentes va en incremento. El 15 de octubre, ¿no?, se presentó un suicidio de una niña por problemas familiares. Entonces estás dando a informar, estás dando a conocer una noticia. Es algo veraz, es algo objetivo, ha sucedido, sí, ha sucedido. Entonces, jóvenes, eso es un texto, en todo caso, expositivo, que cuenta sobre eso, que cuenta sobre un hecho, que busca informar. Entonces, ¿de qué manera informa? De forma clara y ordenada, con una característica de objetividad, que sea veraz, que sea cierto, que sea una información verdadera. Eso es un texto expositivo. Entonces, vayamos, sigamos resolviendo, pues jóvenes, qué es el texto expositivo. Vamos a ver, en todo caso, jóvenes, sobre la estructura del texto expositivo. ¿Ya? Ahí está, la estructura. Por lo general, jóvenes, los textos expositivos presentan la siguiente estructura. Algunos no pueden contar o no cuentan con algunos
o con todos los elementos. Primero, jóvenes, en un texto expositivo, en su gran mayoría cuenta de tres partes, que es la introducción. ¿Y qué es una introducción? Al igual, en todo caso, ¿no? que un texto, mm, podríamos decir narrativo, que es inicio, nudo y desenlace, ¿no? Acaba, en la introducción presenta el tema que quiere dar a informar. Es la que presenta el asunto a tratar. Acá, jóvenes, en la introducción se despierta el interés y se explica de lo que trata las partes. De lo que trata en las partes, ¿no? En que va a subdividirse toda tu información. En una introducción, jóvenes, es una presentación. Puede iniciar con una presentación general. Puede iniciar con una etimología, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir narrador. El texto narrativo, ¿no? Narrar proviene del latín narrare. Entonces estoy iniciando, ¿no? Con etimología, con una presentación general. El texto narrativo es, jóvenes, cuando relata serie de hechos reales o ficticios. Estás presentando. O características. Las características, ¿no? del texto narrativo es que tiene personajes, un tiempo, un espacio determinado. Entonces, así puede iniciar una introducción, con una presentación general, una etimología y características. También va a tener, jóvenes, el desarrollo. Si en la introducción presentas tu tema, en el desarrollo, ¿qué haces? Expones todo tu tema. Se expone todas las ideas con claridad. Se pueden utilizar, dice, diversos recursos para captar la atención, destacar información, explicar, resumir, ejemplificar. Entonces, ahí está. En general, profesor, ¿qué se hace en el desarrollo en un texto expositivo? El desarrollo del tema con las ideas organizadas, considerando la cohesión y ¿qué más? La coherencia. O sea, pues jóvenes, no, en el desarrollo, si en la introducción estás presentando tu tema, en el desarrollo ya vas a exponer con más claridad tu tema. Vas a darle importancia a tu tema. Puedes escribir sobre una importancia, sobre una evolución, o puedes también hacer una descripción. El profesor de lenguaje y de razonamiento verbal, ¿no? Puede decir, es delgado. Estás dando una descripción, verás. Y por último, pues jóvenes, vendría a ser la conclusión, que es resumen de ideas más importantes, ¿no? Y te da una conclusión final. Puede iniciar como una síntesis de lo más importante del texto, que resume lo más importante de quién, del tema. Entonces, eso vendría a ser un texto, en todo caso, expositivo. Profesor, a ver, un ejemplo. Yo puedo decir, Gabriel García Márquez ha escrito ensayos y reseñas, pero sus cuentos y novelas son de gran aportación a la literatura del siglo XX. Dentro de su gran producción literaria, tenemos la obra Cien años de soledad, escrita en 1967. Es la obra cumbre del autor y de Hispanoamérica. En ella alcanza su culminación de la historia de Macondo, en función de la familia fundadora, los Buendillo. En esta obra, el autor plasma una riqueza de personajes que entrelazan y enredan al lector con la manía de repetir los nombres propios y presentar situaciones que trascienden entre lo real y lo imaginario, y nos lleva a lo mágico, concretizado para Gabriel García Márquez en la aldea Macondo. Entonces estoy dando a conocer. Estoy dando, jóvenes, ¿qué cosa? ¿No? Información. ¿De quién? De Gabriel García Márquez. ¿Qué novela es más importante? ¿En qué año? ¿No? Dio su aportación. ¿En qué año se escribió Cien años de soledad? ¿De qué trata Cien años de soledad? Estoy informando. De eso, pues, jóvenes, trata un texto expositivo.
Entonces vamos a seguir con más ejemplos más adelante. Formas básicas del discurso expositivo. Para desarrollar el discurso expositivo se puede utilizar una serie de estrategias discursivas. Entre jóvenes las que se encuentran los siguientes. Principales formas de discurso expositivo. Una de las principales formas del discurso positivo es la definición, definir qué es. Definir, por ejemplo, yo puedo definir que es un texto narrativo. Entonces, es una narración literaria que presenta secuencia de acciones que forman una historia ficticia contada por un narrador. Estoy definiendo que es un texto narrativo. Entonces puedes hacer eso, ¿no? Definir. Esas son las principales formas de discursos positivos. Definición. Descripción. Puedes describir, bien dice la palabra, describir. Pues el texto narrativo presenta, ¿no?, relata una serie de hechos reales o ficticios que tiene como característica personajes en un determinado tiempo y espacio, ¿no? Ahí está, con un narrador. Que esa es, ¿no?, una característica que tiene el texto narrativo. Puedes hacer una narración y también un comentario. Entonces, eso más o menos va a tener, pues, jóvenes, formas básicas del discurso expositivo. Profesor, vamos a ver qué es una forma narrativa, descriptiva y una forma argumentativa, como ustedes están diciendo. Entonces, el texto expositivo es análisis de un texto, da a conocer un texto. Puede ser una noticia, un reportaje en el periodismo, nos da a conocer hechos veraz, hechos verdaderos. Ahora, la forma del texto positivo es una forma narrativa que trata de hechos, disculpen, o acontecimientos en un tiempo determinado. Y sigue una secuencia de un orden según el tiempo que se establece. Entonces, ustedes van a darse cuenta que es un texto expositivo narrativo porque usa conectores temporales y ordinales. En cambio, en una forma descriptiva, ¿no? Jóvenes, va a tener pues una estructura de descripción que expone cualidades, de comparación presenta analogías y diferencias entre dos seres, o de enumeración que presenta seres que comparten las mismas características, o sería una clasificación. Y una forma argumentativa, estructura de causa y efecto, analiza la causa de un hecho y los efectos que se derivan. Y una estructura de problema y solución, se aportan soluciones a un problema. Entonces, pues, el texto expositivo puede ser también textos sociales, de informe, un contrato, el currículo vitae, ¿no? Es la exposición de conceptos y elementos. Entonces, en forma narrativa, va a contar hechos en una secuencia de tiempo. En forma descriptiva, expone cualidades, ¿no? Presenta comparaciones, también presenta sus clasificaciones. Y una argumentativa, ¿no? Da una estructura de causa y efecto. ¿Qué hechos acontecen otros? ¿Cuál fue el porqué de esos acontecimientos? Y estructura de problema y solución se aportan soluciones a los problemas dados. Entonces, eso es un texto expositivo. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces, jóvenes, sería pues toda la clase del día de hoy analizando qué es un texto expositivo. Espero que les haya quedado claro y algunas dudas, preguntas o cuestiones estaremos en todo caso resolviendo, ¿no?, en el Zoom. Que tengan muy buenos días, jóvenes, y nos vemos más rato.